obtuvimos la distribución de Barcel en Estados Unidos. Pero sí tenía que moverme políticamente muy rápido para postularme en los dos puestos. Pero también era muy desgastante estar cambiando mucho. Yo aprendí algo muy bueno, a guamazos. Antes brillaba mucho hacia arriba. Me di cuenta que quienes te hacen brillar más son los de abajo. Y tus peers también. No es fácil crear algo que cambiar algo. O uno puede creer que es el dios de algo y después el mercado te hace un reality check súper rápido y te das cuenta que no. ¿Por qué querer ser director? ¿Qué te gusta del día a día del director? Porque en realidad no es aspirar al título. No achicarse con nadie, ¿no? Ser político es muy cañón. ¿Cómo voy y me meto ahí y platico con esa persona? Porque lo tienen ustedes, nada más que no lo activan. Y los hombres tienen menos network, o sea, menos conexiones, pero lo se van a activar. ¿Qué quieres hacer en 5 años? ¿Tienes algo específico que quieres hacer en 5 o en 10 años? En 5 años yo ya quiero estar ocupando el puesto de dirección. Dirección, ok. Sí. ¿Y ya hablaste con tu jefa acerca de eso? Pasos. ¿Y qué te dijo? Que sí, de hecho ya entramos en un proceso de preparación para sucesión. Entonces ella ahorita también se está preparando para ocupar la dirección a nivel regional. Entonces hay crecimiento para las ACES. Entonces obviamente ella se está preparando para ocupar ese puesto y ella necesita un sucesor, y cuál voy a ser yo, y ya estamos comenzando ese proceso. Ok. ¿Y qué pasaría si ese plan no pasa? No me lo había preguntado. Pues yo creo que buscaría otra empresa. Porque de hecho cuando yo buscaba el crecimiento hacia arriba, cuando yo era senior, yo sabía que no había una gerencia en el departamento. Entonces yo al hablar con mi jefa, yo sabía que una de las posibilidades era que me dijera no se puede, porque entonces ya tendría que ocupar su puesto o se tendría que crear uno nuevo, y la verdad yo lo veía de piso. Entonces, cuando tuve mi sesión de feedback el año pasado, pues yo le dije, ¿qué sigue? O sea, ya llevo 3 años siendo senior, necesito algo más, ya siento que estoy estancada, ya siento que lo que hoy hago, ya lo conozco, no me siento retada, necesito ya algo más. Entonces, pues ella hizo lo que tuvo que hacer y regresó con la oferta. Entonces, si ella hoy conoce cuál es mi expectativa para de 5 años, y si eso no sucede en 5 años, entonces yo sí voy a buscar ahí. Sí. ¿Te han contactado otras empresas? Una empresa el año pasado de logística también, a terrestre principalmente, únicamente eso. ¿Y no te entró la curiosidad? Lo primero que yo investigué fue cómo me cotizaba la otra empresa y qué adicional podía tener en cuanto a prestaciones en general. En funciones me sorprendió un poco que eran menos funciones que lo que yo hago actualmente, pero todo lo demás era muy simultáneito. Entonces, la verdad, no, más allá de eso, no despertó mucho mi interés. Yo digo que lo que me gusta es que ya sabes como tu plan, ¿no? Eso es muy bueno, que la verdad muchos jóvenes a tu edad no tienen, pues eso te va a llevar muy lejos. Lo único que te daría así como que caution es, ¿qué pasa si ese plan no pasa? ¿Me explico? Sí. O sea, tampoco no vayas a ser muy... no te juzgas a ti misma si no cumples ese plan. Entonces sí tienes que tener varias opciones y tienes que tener flexibilidad en esas opciones para que no des decepciones a ti misma de que no logre esto, pero ¿por qué? ¿Me explico? Entonces,
digo, es que es que la vida pasa de todo. O sea, ese sí es un plan y no pasa, ¿me explico? Pero es bueno tener el plan. Simplemente tener más apertura de opción si no llegas a saber. ¿Me explico? Pero paso, muy bien. ¿Y qué? Stefan, ¿por qué necesitas mentoría? A ver. A mí me gustó vivir y yo dije, voy a echarme un vinito y a platicar a gusto. Y después descubrí los mentores y dije, vamos a platicar. No, pero yo te voy a preguntar a ti, bien. ¿Cómo es tu día? Porque a mí lo que más me interesa siempre platicar con otras personas es cómo se gestiona cada quien. Porque yo con toda la gente, ahorita con toda la organización es un tema porque somos una empresa que crecimos muy rápido, o sea, 30, 40, 50% al año. Crecimos muy rápido, conforme crecimos muy rápido, el crecimiento fue más rápido que lo que pudimos desarrollar talento y traer talento. Además, en una región en la que no hay tanto talento disponible, logístico o de supply chain. Entonces, el enseñarle a la gente y a la vez sostener a los clientes y a la vez querer crecer más rápido y demás, es muy complicado. Y todo es cómo te enfocas. Para mí es dónde te enfocas, cómo te enfocas y en qué te enfocas y cómo cambias de prioridad. Cuéntame de eso. ¿Te cuento de la compañía actual? O de los cambios que has hecho. ¿Cómo ha migrado cómo él sí se va autogestionando en el paso de los años? ¿Cómo ha sido? Eso ha sido. ¿Qué buenas prácticas tienes, etcétera? Y luego yo te digo. Yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho, que es lo que estaba practicando, era el autoconocimiento. Cuando empecé a tener más autoconocimiento en mí misma, empecé a entender cómo realmente funcionaba mi mente, cómo interactuaba con otros y cómo realmente afectaba mis decisiones, no solamente hacia el negocio, pero hacia otras personas. Y eso realmente me ayudó a como ser más flexible en cuestiones de liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que en Bimbo crecí mucho, muy repentinamente. Y crecí mucho porque había muchas adquisiciones y muchos cambios de jefe. En los casi 7 años que estuve en Bimbo, cambié 8 veces de jefe. O sea, cada año casi. Menos de cada año, y de esos 8 cambios de jefe, 2 fueron repetidos. Pero lo que sí me mantuve muy fiel era a mi integridad, a mi trabajo, porque en todo ese cambio de jefe yo aprendía de jefes porque era una dinámica totalmente diferente a lo que estaba pasando. Y sabía que una de las cosas que también aprendí era qué departamento era el más fuerte en una organización y cómo cadena de suministro daba ese valor agregado a la organización. Si entendía eso yo, que lo entendí en Grupo Bimbo, no lo entendí en otras etapas de mi carrera, empecé a entender que realmente cómo yo podía aportar ese valor agregado y cómo lo podía realmente permear. Espero que te esté contestando de pregunta. Y con eso empecé a ver que realmente mis jefes y yo compaginábamos muy rápido, ¿no? O sea, creo que ellos me decían, esa es la nueva estrategia de negocio, o vamos para allá. Entonces yo tenía que realmente poner esa estrategia en táctica y implementarlo, ¿no? Y había demasiados cambios, muchos cambios. Pero uno de los cambios más grandes fue cuando obtuvimos la distribución de Barcel en Estados Unidos. Pues darse cuenta que todos los contratos de distribuidores se expiraron, entonces toda la red de distribución de Bimbo era ya, hace cuenta que poner todos los taquis. Todo donde vendíamos panes teníamos que vender los taquis. Entonces eso fue inmenso, ¿no? Entonces era hacer taquis a 1,000 por hora y eso pasó durante la pandemia. Entonces la marca de taquis se exponenció y ahí fue cuando realmente empecé a entender mucho más lo que es la cadena de suministro y la importancia que era mi rol en apoyar a ventas y fue exponenciar esa venta en un momento clave de la compañía. Y es así como del táctico me fue a estrategia y mucho cada uno es nuestro. Y es ahí donde yo hice el brinco de decir,
desde la compañía Indian, allá me retiré hasta. Yo me puedo haber quedado en el grupo de Volvo sin problema. Y había mucha oportunidad de crecimiento, pero eran puestos directivos, no eran puestos de senior directors. Con todas esas adquisiciones, que es lo que estaba pasando, había muchos cambios, pero sí tenía que moverme políticamente muy rápido para postularme en los dos puestos que a lo mejor ya habían pensado a alguien más. ¿Explico? O había otro equipo que se estaba formando y yo necesitaba moverme ahí porque sabía que a lo mejor este equipo en el que estaba ya lo iba en él. ¿Me explico? Entonces tenía que realmente estar a la punta de lo que era el networking interno de la compañía, una red y seguridad. Pero también era muy desgastante, muy desgastante estar cambiando mucho. No había estabilidad. Entonces, cuando me contactaron de esta compañía, de Ellis Foods, y me ofrecieron un puesto que realmente fue muy atractivo porque era mucha responsabilidad, pero también era una compañía que casi tenía 100 años y le estaba repostando el aseo. Me explicó, de una compañía familiar, cuarta generación, con productos que realmente yo no conocía, pero que los había probado. Entonces había muchos como que checks de lo que la alimentación no quería yo probar ya. Entonces, ¿qué es lo que ahorita hago día a día cuando ya es un puesto de liderazgo muy importante que realmente afecta a muchas áreas de la compañía? Literalmente es platicar con el comité ejecutivo casi todos los días con un colega acerca de una iniciativa o cómo realmente vamos a crecer la compañía, porque sabes que realmente es esas decisiones que se tienen a comité ejecutivo, cómo impacta a Coquico y a todo lo demás. O sea, es realmente impactante. ¿Contestó? Sí, la contesté. Okay. Y te una pregunta para vos, ¿cómo estás con el tema del crecimiento, o sea, del empoderamiento de tu segunda línea de líderes y la delegación? Porque otro tema importante, a veces sea la empresa chiquitita, mediana o grande, en algún momento tenés que empezar vos también en tener ese trabajo de líder, a desarrollar a la gente de abajo, a confiar en la gente que está abajo tuyo, porque si no es todo el show de Steph, ¿no? Y ahí donde terminás no disfrutando de lo que haces, no te alcanza las horas del día y siempre dejás chiquitos a tu segundo nivel, con lo cual nunca automáticamente no solo te estás minando ahora, sino te estás minando para 2-3 años más adelante, ¿no? 100%. Yo aprendí algo muy hace, aguamazos, que antes brillaba mucho hacia arriba y me enfocaba a que me vieran los de arriba y brillaba hacia arriba muchísimo. Y después, ya que me empezó a reportar gente, me di cuenta, no me di cuenta en ese momento, sino hasta ya mucho tiempo después, que quienes te hacen brillar más son los de abajo. Y tus peers también, cómo colaboras con los demás, cómo haces un buen network con los demás, con los que tienes a los lados, ¿no? Cómo colaboras con otros áreas funcionales, cómo realmente te abres y eres vulnerable, decir, oye, necesito de tu ayuda, un talento, necesito de tu ayuda, tecnología, necesito de tu ayuda, lo que sea, las áreas que tengas al lado, y así indirectamente esa gente te va impulsando a brillar, ¿no? Lo más complicado para mí siempre es talento, siempre, la gente, qué tanto lo desarrollas, qué tanto vas a adquirir afuera talento o qué tanto desarrollas, y creo que va a depender mucho en el momento de la empresa, ¿no? Si estás en un momento de iniciar una línea de producto o emprender algo, o si ya está madura y quieres empezar a institucionalizar y poner procesos y políticas, o si ya está muy madura y quieres innovar o va en decadencia, ¿no? Entonces, dependiendo en eso, o si estás en una crisis y darle la vuelta al negocio estás perdiendo lana, entonces creo que dependiendo de eso es si puedes esperar a desarrollar talento o no. Y para delegar, pues tienes que tener indicadores de desempeño, y muy claros enfoques, creo yo, ¿no? Entonces sí, o sea, de cumplir entonces un reto, Juan, y que al final, viniendo de un crecimiento muy grandote, no tienes a veces a la gente lista para, pues ya, darle al toro por los cuernos, ¿no? Crecimos de manera desmedida desde e-commerce, en e-commerce desde la pandemia, y sí fue de, pues, a ver, no estás listo, pero pues vente, te aviento al ruedo y te voy acompañando y te voy cobijando poco a poco. Ahí es donde todavía puedes tomar una decisión de traer a alguien del mercado. Sí, claro. Para ayudar en el mix, porque si no podés, o sea, a veces que la única manera es combinar talento
Está bien, yo entiendo que a veces no puedes contratar un montón, pero porque traigas uno o dos que te ayuden a liberarte tiempo de vos y que también te ayuden a desarrollar otros, es la manera más rápida y más efectiva. Es un buen punto porque, por ejemplo, cuando entré en esta compañía familiar de casi 100 años, la mayoría de las personas tenía décadas en la compañía. Entonces habían crecido desde ser operadores de producción a un puesto salarial. Entonces no sabían... Ya lo que han aprendido ahí. Exacto, entonces realmente les hacía falta mucho la habilidad externa de aprender externamente. Entonces, cuando yo entro, yo era la única nueva en el equipo. No, o sea, se estaba formando lo que era el área de cadena de suministro y todas las demás personas la reportaban a otros líderes. Entonces, lo primero que hice fue un assessment de personas y les faltaba mucho aprender, o sea, pero tampoco no había esa curiosidad por aprender yo. Que nada más sabían lo que era eso. Más eso, entonces era un super challenge de ponerlos, darles educación, entrenarlos, porque mucha gente tenía nada más nivel prepa, así literal, nivel prepa, pero también habían aprendido por experiencia que la verdad es muy valioso, me explico, no hay que dejarlo atrás, pero también no tenían como que esa perspectiva externa de cómo poder hacer un proceso muchísimo. Pero lo tiene que aceptar la gente, porque también te pueden recoger. Pero no tienes idea de lo que es la gestión del cambio, tipo de... Siempre es más fácil crear algo que cambiar algo. Hoy en día es más fácil crear el change management que la tecnología, que... Sin duda alguna. Y eso en tu punto incluso, porque en Bimbo, que me tocó también estar 7 años, la gente tenía 30 años de antigüedad, 25, ya su primer estaba paso, a veces sí. Pero llega un momento, y ahí sirve mucho el autoconocimiento y el self-awareness de cada uno. Cuando vos ya... O uno puede creer que es el dios de algo y después el mercado te hace un reality check súper rápido y te das cuenta que no. Pero si realmente eso es o sea, está conciencia, realmente crees que ya estás en ese nivel, hay dos cosas. Primero es, sí sirve trabajar mucho en una compañía y uno puede llegar, pero son pocos los casos que llegan de becario a presidente o algo. Pero sí conviene a veces sí hacer experiencias afuera, los que ves, trabajas con otros jefes, otras culturas, otras tecnologías, creces vos como profesional, tu currículum crece, y después el hecho, hay veces que la mejor manera de crecer es salir. Sí. Pues si vos te quedás, vas a tardar 7 años en llegar al lugar que si tal vez te vas a otra empresa o lográs ese puesto en la otra empresa, o lográs el salto, o creces en el currículum, incluso puedes volver a la empresa después con otra posición. Yo trabajé 13 años en Oracle hace 15 años, me fui a General Electric, me fui a Bimbo. Yo cuando me fui de Oracle era director, que era ni siquiera vicepresidente, nada. Ahora volví como Senior Vice President de la corporación, ni siquiera de América Latina o de México. Pero estuve 15 años trabajando afuera, como CIO de Grupo Bimbo y CIO corporativo de América Latina allí. Pero hay veces que uno tiene que arriesgarse. A veces sí, yo dejé 13 años de carrera en Oracle. Y después dejé 7 años de carrera en General Electric para pasar a Bimbo. Y después el año pasado decidí salir de Bimbo para volver a la industria de la tecnología porque quería. A veces hay gente que es más loca, más arriesgada o no, pero uno sabe a veces en qué bases estás apostando o trabajando, ¿no? Entonces, eso también es cuando decidir salir también, no solamente por hecho de salir, sino es bueno tener esas ganas de conocer, ver y aprender otras cosas. ¿Qué es lo que te hace crecer en definitiva? Si no, es como que yo le decía, pues mismo me pasó eso. Yo tuve que agarrar y en un proceso de 1 año, pero no puedo hacer, reemplacé casi que 60% de mi segunda línea de reportes con gente del mercado. Ahora en Oracle me reportan 5.000 personas y de mi equipo de management traje 4, yo tengo 6 reportes ahora, o sí, 6, 4 van a ser de mercado. Sí, claro. Algo que yo les iba a decir también, que escucho mucho el quiero ser director. Sí, pero ¿qué es ser director? ¿Se me explicó? O sea, cuando yo escucho, oye, director de Oracle, pues director de Oracle puede ser una cosa y director en Chuchito Pérez puede ser otra y director en Hopper puede ser otra y van a ganar todo completamente distinto. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo. Simplemente, ¿qué hace un director en la organización en la que quiere ser? ¿Por qué querer ser director? ¿Se me explicó? O sea, ¿qué te gusta del día a día del director? ¿Qué tanto saben del día a día del director? Yo, de lo que conozco, el director es el que más cambios puede implementar. Las propuestas que hace se realizan por lo general
el estar en los puestos de abajo, sí te escuchan, sí puedes implementar, pero siempre es más lento todo. Entonces yo sí veo que ahora es la oportunidad mejor que ha tenido la empresa, porque pasamos de ser una estructura de 30 personas aquí a hacer ya una estructura de 500 personas. Es poquito también, pero al final yo sí veo que las direcciones tienen mucha libertad de gestión, de desarrollar procesos propios, y que al final también eso de ser tan pequeño te permite mucho empezar a generar todo de cero. A veces no hay ni siquiera el producto que vas a ofrecerle al cliente y hay que hacerlo sobre la marcha. Entonces, Pero lo que dijo Estefan trajo un punto súper interesante, porque en realidad no es aspirar al título, porque vos mismo de esta posición lo podés transformar, vos podés empujar. Puede ser que no te escuchen o no, porque a veces tenés que ejecutar lo que alguien decidió o la compañía decidió. Pero si vos te preocupas en alcanzar esas habilidades, skills y cosas de la posición que querés y no el título, la oportunidad va a llegar. Y si no llega ahí, ya la experiencia que generaste y creaste y el hambre lo vas a conseguir en otro lado. Pero está bueno a veces que en lugar de decir yo quiero ser director, no, yo quiero transformar, quiero aprender en tal lado, liderar, es mucho más poderoso que quiero ser VP. A veces decís, O sea, ¿qué habilidades? Exacto. Sí, ¿qué es el director? ¿Qué implica? ¿Qué hace? Etcétera. Y la otra que dice, y creo que lo veo mucho en él, sí, que no achicarse con nadie, ¿no? O sea, eso que decías, yo nunca he vivido eso, M&A, un constante M&A de adquisiciones y demás, y seguro fue en Bimbo, ¿no? Entonces sí, ser político es muy cañón, o sea, si veo que este cuate es el mero fregón, y tiene la organización grandota, pues ¿cómo voy? Y me meto ahí y platico con esa persona y platico a lo mejor no allá, pero sí aquí y hasta llegar ahí, ¿sí me explico? Hasta que ponerme en el escaparate, ¿sí me explico? O sea, eso sí es, porque a veces, así, 5,000 personas, no sé cuánta gente tiene tu equipo. Sí. 25. Entonces 25, 5,000, 3,000, 4,000, etcétera. Pues no es que no quiera la gente arriba, pero es que a veces no, o sea, es una inmensidad de gente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma, de lo bien que lo hacen, se ponen en el escaparate, en el momento adecuado, en la reunión adecuada, etcétera? Y estar buscando brillar constantemente para decir, cara, ¿quién es ese cuate? El momento ¿Qué sucede? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O sea, en el momento correcto, con la relación correcta, con la conexión correcta, con las pláticas correctas, eso es súper interesante. Sí, de hecho, en Bimbo di un curso de networking para mujeres, pero era networking aplicado. Porque, por ejemplo, ahorita ellos luego empezaron la conexión, ¿no? Pero con las mujeres no es que no nos tardemos más, simplemente a veces no queremos entrar en la política. O a veces escuchamos la palabra política, no sabe qué guay. Ya me voy a... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es diferente, no, pues empezamos a ver, ay, no. Pero la verdad, si lo ves de otra manera, ¿a qué me refiero con otra manera? A mí me sirvió mucho hacer el mapeo de mi network visualmente. Sí. ¿Ok? Y eso para mí fue súper poderoso. Y lo aprendí en una clase de la maestría. ¿Ok? Entonces empecé a hacer el networking desde que empecé, desde la recursos humanos que me reclutó. Y cómo esa persona de recursos humanos me iba haciendo las introducciones a ciertas personas. Y cómo yo también iba reintroduciéndome a ciertas personas. Si iba haciendo así el mapeo y cuando iba creciendo, pues por ejemplo, si yo quería empezar una iniciativa, no sé, de abrir un centro de distribución, que aparte de los que yo conocía, ¿quién me podía ayudar a andar esa iniciativa? Entonces empezaba a hacer ese mapeo para vender esa iniciativa. Me explico, y cuestiones de estrategia. Y así ya no lo veía como tema político, lo veía más como tema de network. Y eso me ayudó muchísimo porque ya es otra perspectiva, me explico, sin entenderme. Claro, cuando tienes la plática con hombres, tienes que decir, bueno, son temas políticos. Pero cuando hablo con temas con mujeres, vamos a empezar a hablar del network, porque lo tienen ustedes, nada más que no lo activa. Y los hombres tienen menos network, o sea, menos conexiones, pero lo se van a activar. Esa es la diferencia. Y cuando ustedes me entiendan, van a ser oro. Entonces, Eso es súper poderoso. Es fundamental para el crecimiento de la empresa, cuán importante sea
un network verdadero, ¿no? No ir y querer hacer amistades, No, hacer no, no, amistades que tiene realmente que se ser hagan genuino. con valor. Y eso es lo que las mujeres siempre buscan, esa genuinidad. No estoy diciendo que los hombres, pero hay veces que tienes las conexiones, pero no sabes cómo realmente hacer esa activación. No sabes cómo hacer la pregunta, ¿sí? Eso, si sabes cómo hacer la pregunta, es un valioso. No estoy diciendo que no sean genuinas, al contrario. Así que eso les va a ayudar mucho. Ahorita que dices lo de el mapa que hiciste, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho meterme a ver los organigramas, o sea, abiertos, a escuchar a ver este cuate dónde está, y sí, no sé quién dijiste, pero entender cuáles los campos de poder en la organización, ¿no? Hay unos campos que se mueven con el CFO, y otros que se mueven con el COO, hay otros que los mueve el área comercial, hay otros. ¿Quién mueve a la organización? ¿Quién mueve a la organización? Y no es el organigrama. No es el organigrama. Es como que el submundo del network, que a veces hay familiares y tienes que tener esas relaciones familiares, especialmente en las empresas más chicas. Sí, súper poderoso. Sí. Hay veces ahí gracioso, la secretaria. La secretaria. Poder que muy poder de algo, conseguirte una reunión o hacer pases. Es increíble, que una anécdota, ¿no? Pero es algo. Y ya cuando lleguen a posiciones de liderazgo y dirección y de liderar gente, se van a dar cuenta que 50% es técnico, es de conocer del negocio, es de aplicar cosas que aprendieron. El otro 25% es tema político, saberse manejar con inteligencia emocional y saber cómo interactuar con las personas. Y el otro 25% es ser psicólogo. El tiempo que uno gasta en temas de people management, a veces hasta uno llega a la casa así, no quiero hablar más. Cada vez cuando más arriba está, es menos técnico y es más liderazgo y más en tema de intentar sacarle lo mejor a la gente. Pero sí, si hay un desgaste emocional gigante. Es motivar, ¿sí o no? Eso le pasan muchas cosas con las personas y cuestiones personales. Hay algo que si quieren buscar está súper interesante. Jack Welch fue uno de los CEOs más importantes de la historia de General Electric. Fue el que llevó a GE a hacer a lo que fue GE, ¿no? Y él de hecho está en YouTube, si lo buscan, dio una conferencia para una universidad norteamericana, no sé cuál, y él dijo que todos aspiramos en algún momento a ser chief algo, COO, CEO, CIO, lo que sea, pero ustedes mismos ya pueden trabajar hoy en día desde su rol, ya pueden ser un chief. Y dijo, hay 3 cosas que son fundamentales que toda persona que lidere un área tiene que tener. La primera es el Chief Grooming Officer, porque muchas veces nosotros no hacemos el trabajo tatalacha, ¿no? El trabajo de estar con el lápiz. Entonces, nuestro principal trabajo como líderes es barrer el camino para que nuestros equipos sean lo más eficientes posibles, con la burocracia que tienen las empresas, con la política que tienen las empresas, con todo. Entonces, cuanto más ustedes hagan que el trabajo de su gente esté despejado para que puedan ejecutar, mejor. Eso es el grooming de barrer, ¿no? El Chief Grooming Officer. El segundo es el ser el Chief Meaning Officer. Cuanto más se aseguran que sus equipos sepan lo que hacen cuando llegan todos los días a las 8 de la mañana en la oficina, mejor van a tener resultados. Tienen que saber por qué contribuyen o que tienen un trabajo súper teórico y alejado de la operación. Tienen que saber que su trabajo es hacer tal cosa. Yo mismo a mi gente del área de Haití le decía, tu trabajo es que ese camioncito salga a 5:30 de la mañana al centro de ventas a vender FAT todos los días. No es asegurarte que el ITIL o que la base de datos tenga... Es ese tu trabajo. Cada persona es un mundo también, eso me queda claro. Y obviamente cada empresa también es muy diferente. Lo que decía Esteban, los procesos son muy distintos. Platicas con la misma gente de medio y tienen un título similar, pero hacen cosas completamente diferentes. Entonces, en tu caso, ¿cuáles habilidades son las que te llevaron a donde estás ahorita? El self-awareness y el tener el control de mi estrés. Hubieron 2 instancias donde tuve pánico, me dio un ataque de pánico, así literal. Y me acuerdo que me quedé así como que, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Y ahí entendí que, ¿sabes qué? Yo tengo control de lo que está pasando en mi cuerpo, de cómo mis síntomas me las josis. Y el entender eso fue muy poderoso. Y es de no. Sí, esto es todo muy cool. Y realmente entender que tu salud y al fin y al cabo uno tiene una familia.
es tener esta convención. Fue, sí. Y ahorita, ¿qué te encanta de lo que están haciendo? Yo. ¿Qué te encanta de tu etapa? Bueno, déjame decir, nos hemos enfocado mucho en el tema profesional, pero en tema personal he tenido muchas cosas también que cambiaron. En esa pared me divorcié y me volví a casar con ese hombre maravilloso hace 2 meses. Definitivamente para mí fue un camino mucho más complejo. Estar lidiando porque ya se me convierte en una carga. Sí, se convirtió en una carga y al final pues iba a reventar y reventó. ¿Y qué dices? O sea, pues vas sola y lo tienes que medio andar jalando. Ahora es muy difícil, o sea, y sí, o sea, si es el caso, qué bueno que tienes a alguien que te pueda acompañar y de verdad que te pueda valorar y que te apoya, porque a lo mejor eso lo padecemos más las mujeres, yo creo. No, es igual, ¿Sí? 100%. Y las parejas puede ser porque la tenés tal vez en el día, pero no solo las parejas, es la familia, puede ser tu papá, tu mamá, o sea, su hermano, alguien. También es feo que tu familia no te reconozca, no te apoye, o es todo ámbito, ¿no? En el personal y profesional también. Sí, sí. Y tenemos hijos también, yo tengo un hijo de 8 años. Han regresado a la esperanza. Todo se puede. Sí. Sí, y luego el supply chain que es tan demandante. O sea, sí, ya saben, ¿prefieres a tu trabajo que a mí? Sí. Sí. No, yo creo que lo que nos ha servido mucho es el estar presente con nuestros hijos a todo momento. Y que ellos entiendan que si estamos en el trabajo, claro, si nos hablan de la escuela de que hoy sabes que tu hijo está enfermo y necesita recogerlo, sí, pero sí es de ser presentes. No estamos con el celular cuando estamos con ellos, tampoco les decimos que estén en el celular, de hecho, cero electrocución, no. Tratamos, sí. ¿Y cómo le hacen? ¿Están basados aquí en México o qué hacen? ¿O van y vienen? ¿O qué? Sí, yo estoy basada en Houston y mi Capián. Yo acá, Ciudad de México, y mis hijos, el otro día nos reíamos. Justo estábamos la semana pasada, estuvimos de vacaciones todos juntos en Cancún, como Modern Family, ¿no? Sí, claro. Y mi hijo de 19 en la cena dijo, pensar que cada uno de los que estamos en esta mesa vivimos en lugares diferentes. Sí, y aún así tenemos un hogar, porque mi hijo está estudiando en el TEC Puebla y vive en el Campos. Mi hija vive con la mamá en Metepec, cerca de Toluca. Yo vivo también en Metepec. Yo vivo en Santa Fe, como base, digamos. O sea, vivo más en un avión que otra cosa. Y estamos una semana en Houston, una semana acá y nos vamos turnando. Y ella está en Houston. Yo trabajo en Dallas. Y el hijo de 8 años también vive una semana con ella y una semana con el papá. Pero también, o sea, y era una situación rara. Y nunca me había puesto a pensar de esa manera. Y el hijo, empieza a pensar eso, ¿no? Y aún así tenemos un hogar. O sea, ya, está bien, yo ahora estoy tramitando la visa para poder radicarme en Estados Unidos. Porque mi posición es global. A mi jefe no le importa si estoy acá, si estoy en Kazajistán o donde sea. Pero tratamos de sacarle el jugo. Y eso es una cosa que yo aprendí también de lo que no quiero repetir de mi matrimonio, de mi experiencia anterior, ¿no? Y estar más presente en la pareja. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, hoy yo también trabajé remoto de casa. Podría haber trabajado, pero vine y trabajé acá. Son cosas que aprendí, o sea, y ella, por ejemplo, en febrero tuve que ir a una semana a Singapur y una semana a Londres por trabajo de Oracle. Y ella, por suerte, vino conmigo. Trabajó remoto en horarios medios raros, pero por lo menos nos tratamos de acompañar lo máximo posible durante esta etapa donde estamos separados así o en una relación de distancia, ¿no? Después, obviamente, cuando vivamos juntos va a ser mejor, pero a mí me encantaría que me siga acompañando a viajes y ella, y ahora fue rarísimo, estuviste un día en Dallas y un día en Chicago y un día en Houston, y yo estuve con ella saltando. Está bien, este nuevo mundo me permite eso, pues puedo estar remoto. Entonces ella estaba en conferencias en Chicago y yo estaba trabajando en el hotel remoto. Pues decir, sí, fui a Chicago para estar 8 horas del día solo. Y sí, pero por lo menos pude desayunar y pude cenar con ella. Y eso para mí vale oro. Entonces eso también cambié el chip, porque en el pasado tal vez no lo hacía y estaba solo. Y ahora sé que quiero ese tipo de relación mientras tengamos la distancia. Sí, es totalmente mutuo. Yo creo que hemos una relación durante 2 años, de casarnos. Y era así.
ir y venir. Y así va a ser, pues, pero Sí ha funcionado. así ha funcionado y así es. Pero sí es realmente aceptar la realidad y del apreciar los momentos que tenemos juntos y los que podamos amar juntos. Y hacerles igual son. No nada más es un mirato. De hecho, mañana estamos yendo a Puebla Sí. para visitar a, bueno, Juan Cruz, mi hijo, vive ahí, entonces vamos a ir, paso sábado y domingo, y el domingo nos volvemos para acá. Y así, es hacer limonada, ¿no? Con los limones que te tocaron. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande personal que han hecho para la posición profesional en la que está? Luego viajar. Yo creo que en todos hemos Viajar y perderme tiempo de mis hijos. Sí. Porque ¿En qué momento lo asimilaste? Dijiste, cuando ya son grandes y cuando ya, y yo encima grandes y separado, que no podés estar, ahí es donde quizás apreciar las pequeñas cosas, las cosas de decir, antes de la pandemia yo me iba a trabajar 8 de la mañana, volvía 8 de la noche o lo que sea, y también cenaba con ellos o los veía, o por lo menos llegaba y sabía que estaban en el cuarto, que estaba a 2 metros de mi cuarto. Cuando perdés eso, ahí lo empiezas a ver de otra manera, no solo por la edad, que vos son chiquitos, vos tenés, y cuando son grandes obviamente están en otros lugares y no los vas a ver todos los días, pero el hecho de saber que, o sea, me perdí y desde 8 lo había hablado con ellos, me decían, vos no te tenés que reclamar nada, me dice, porque la verdad aunque no estuviste presente físicamente por viajes, yo estoy tranquila, feliz y me crié de una manera increíble y no te reproches nada. Pero yo sé que me perdí el día a día de ellos por trabajar y por poder darles un mejor estándar de vida o lo que sea. Pero eso es un poco y el hecho de después cuando me separé, pensar que ahora no tengo la chance de salir de mi cuarto, cruzar 2 metros de pasillo y entrar y poder darles un beso o sentarme en la cama y preguntarles qué hacen o lo que sea. Entonces, esas son cosas que aprendes a valorarlas mucho más. Y tal vez ahora, que no los tengo todos los días, pero ahora estoy más presente, porque sé lo que significa el tiempo que no tuve o que ahora tengo que aprovechar con ellos. Entonces, como que varía. Antes estás al lado, pero no estás presente porque sabes que eso lo das como dado. Cuando no lo tenés, ahora cuando estoy con ellos, lo disfruto muchísimo más, aprovecho mucho más el tiempo. Yo creo que para mí fue desde que me embaracé de amigos. Cuando me embaracé, yo acababa de cambiar de doble trabajo, me cambié de ciudad y estaba en medio de la maestría cuando me enteré que estaba embarazada. Entonces, ahí dice, ¿qué dejo de hacer? ¿No? Sí, ¿qué no dejo de hacer? Pero, o sea, ahí la prioridad es estar saludable, ¿no? Para tener un embarazo y realmente controlar tu nivel de estrés de todas las cosas que estaban pasando. Y ya después cuando me separé es realmente el saber que tu hijo está también presenciando todo ese cambio y que lo asimilan de una manera muy diferente. Pero se dan cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que la importancia de que ellos también tengan una estabilidad mental de lo que están pasando es muy importante a esa temprana edad. ¿Por qué? Porque de hecho a su edad de hecho tienen muchos compañeritos que ya también sus familias están separando, divorciando, entonces ya para ellos ya es conmigo. Y también el hecho de que él tiene ya 2 casos, que está viviendo en 2 casos, es algo, una conversación, y sí, pero que se te lleven de llevar para que él acepte, no listo, ya sabe. Y la verdad yo tengo la postura compartida con su papá, o sea, fue una aceptación que fue muy difícil como madre, porque normalmente la madre, no es Nico, yo no me lo voy a tener y no se puede dar a nadie. Pero el hecho de que tenga papá y que el papá esté presente es muy importante para el desarrollo. O sea, papá viajaba muchísimo y casi me go. Entonces eso para mí fue muy importante realmente dar esa aceptación de que el papá debe estar presente, tiene su lugar, ¿verdad? Y así más. Y la verdad está súper bien y él entiende el concepto de lo que es y también entiende el concepto de lo que es Juan en todo su desarrollo. Entonces eso es muy importante a esa persona. Conclusiones que las Sensaciones quizás. sean ustedes mismos, sean felices, disfruten el proceso así. O sea, yo creo que nunca pierdan quiénes son ustedes. Por eso lo que les decía, muy importante la autoconciencia. Y sepan hacia dónde quieren y hagan lo que van a hacer.
Su peor enemigo, el miedo. Pierdan el miedo. Es el peor, es el que no los va a dejar crecer o hacer cosas. El miedo, así de sencillísimo. Piérdanlo. Si se sienten, si tienen la capacidad, están sanos. Yo cuando el año pasado renuncié a Bimbo. Sí, algo de Bimbo. Quiero volver a la industria de la tecnología. No me puedo sentar a hablar con las empresas que quiero, soy el CEO de Bimbo, porque obviamente nadie va a querer meterse en un problema de le robé el CEO a Bimbo. Entonces, renuncio. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No conseguir el trabajo que quiero. De alguien lo voy a trabajar, no voy a quedar que sin trabajo. O sea, no es arrogancia, es solamente confianza en la capacidad de uno, ¿tabeto? Ahí, de vuelta a lo que le digo, el reality check del mercado. No, quiero trabajar en tal lado. Bueno, tal vez no vas a trabajar ahí porque vos creías que sí, pero el mercado dice que no. Bueno, trabajaré en otra cosa, pero pierdan el miedo. Y después ya algo mucho más terrenal. Construyan su marca personal. No esperen a que tengan 45 años para hacerlo. Empiecen de ahora. Actualicen su perfil de LinkedIn. Hagan cursos que valen la pena. De vuelta, no el marketing vacío por el marketing vacío, pero generen network, porque la mano va a venir del lugar menos pensado. Yo en mi vida nunca busqué trabajo. Todos los trabajos, si fueron por conocidos, compañeros del trabajo, jefes o personas que me vieron en una charla así, o en una conferencia, en un evento, en mis 50 años de vida, nunca busqué trabajo. ¿Sí? Y no se limiten con nada. Yo soy contador público. Y fui el CIO del grupo Bimbo. Y fui un CIO de General Electric y ahora soy un vicepresidente senior de Oracle Corporation. Y estudié en una universidad pública de Buenos Aires como contador público. Entonces, no hay nada, si tienen hambre y ganas, no hay nada que los limite, pero de vuelta, pierdan el miedo. El miedo los va a tener así arrastrados el resto de su vida en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Yo perdí el miedo de separarme para poder apostar a algo nuevo.